Yo creo que empezamos, que hemos dado unos minutos de cortesía, hay ya más de 60 personas conectadas. Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinar sobre gestión de los riesgos psicosociales en Colombia. Soy Anabel Fernández, CEO de AFOR, Prevención Psicosocial, consultora global de salud psicológica para empresas, y seré la encargada hoy de presentar a los ponentes y canalizar las dudas o sugerencias que vayáis planteando durante el desarrollo de este evento. Queremos, en primer lugar, agradecer a las más de 100 personas inscritas hoy su asistencia, donde contamos con prevencionistas y expertos en seguridad y salud laboral de más de 10 países. Queremos también dar las gracias a nuestro partner en Colombia, Unimsalud, por todo su apoyo y confianza en nuestro reciente aterrizaje en el mercado colombiano, donde estamos convencidos de que conseguiremos contribuir al bienestar y a la mejora de la salud psicológica de los trabajadores. Hoy tenemos previsto estar con ustedes 90 minutos aproximadamente y nos acompañarán 4 excelentes ponentes con las que tenemos el gusto de contar hoy y que paso a presentarles. En primer lugar, intervendrá la doctora Adriana Solano. Ella, como ustedes saben, es presidenta del Consejo Colombiano de Seguridad y hoy nos hablará de la importancia de la gestión de los riesgos psicosociales. En segundo lugar, intervendrá la directora de proyectos de Unimsalud, la doctora Julia Hernández, que compartirá con nosotros los resultados para Colombia del estudio de impacto psicológico del COVID que ha realizado AFOR. En tercer lugar, estará con nosotros la doctora María del Carmen Rodríguez. Ella es coordinadora del Hub de Psicología 24/7 de AFOR y, por tanto, la encargada dentro de nuestro equipo de gestionar a los más de 40 psicólogos que prestan asistencia psicológica a través del programa de ayuda al empleado. Y en último lugar, contamos con la participación de la doctora Jennifer Rodríguez. Ella es experta en desarrollo humano por la Universidad de La Sabana. Muy buenas tardes a todas, bienvenidas y gracias por acompañarnos hoy. Gracias. Gracias. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Hoy realizamos este webinar para dar visibilidad a la necesaria gestión de los riesgos psicosociales que deben llevar a cabo nuestras organizaciones. Porque si algo nos ha dejado claro esta crisis mundial es la importancia de cuidar la salud de nuestros colaboradores, incluyendo, por supuesto, la salud psicológica. Todos los organismos internacionales están alineados para que cuidemos la salud de las personas y los adultos al final pues pasamos mucho tiempo en el trabajo, ¿no? Entonces las empresas son excelentes sitios donde promover la salud psicológica. La Organización Mundial de la Salud viene advirtiéndonos ya desde hace años que el estrés o la depresión se convertirían en la primera causa de incapacidad laboral en el mundo. Hoy en países como España supone un coste de más de 1.200 millones de euros al año y en Colombia, que hemos podido consultar bibliografía, ya en el año 2015 vuestro Estudio Nacional de Salud Mental cifraba el porcentaje de empleados colombianos que sufría estrés en el trabajo en más del 40%. Sabemos también que desde Naciones Unidas, dentro de sus 17 objetivos para transformar nuestro mundo, ha dado máxima importancia a lo de ese 3 de salud y bienestar, o que incluso como el burnout fue incluido el año pasado dentro de la clasificación internacional de enfermedades profesionales, considerándolo específicamente una patología de tipo laboral. En las últimas semanas, vuestro Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud, a los cuales quiero felicitar desde aquí porque han sido pioneros a nivel mundial para preservar la salud de los sanitarios, publicaron los lineamientos para abordar problemas y trastornos mentales en trabajadores de salud y han instado a las ARL a dotar de apoyo psicológico a los empleados de este sector para evitar a futuro enfermedades de estrés postraumático. Estoy segura, lo comentaba el otro día con los compañeros, que cuando pase el tiempo, este paso que habéis dado desde Colombia se considerará una buena práctica y experiencia de éxito a nivel internacional, ¿no? Está claro que ante este escenario nuestro interés era pues, generar este espacio hoy de reflexión con ustedes acerca de cómo debemos de proteger la salud psicológica de nuestros empleados y qué medidas preventivas de gestión psicosocial vamos a adoptar para minimizar estos riesgos derivados de la crisis. Porque lo que hoy está claro es que la salud psicológica afortunadamente ha llegado para quedarse y debemos centrarnos desde ya en el cómo vamos a facilitar estos procesos y mejoras dentro de nuestras compañías. Así que sin más, cedo la palabra a nuestra primera ponente, la doctora Adriana Solano, a la que le doy muchísimas gracias por acompañarnos hoy, que sé que tiene una agenda muy apretada y la verdad es que es un placer poder contar contigo, Adriana. Gracias. Muchísimas gracias y antes que todo, de verdad, 1.000.000 de gracias por esta invitación. Una invitación
que me uno un poco a lo que tú estabas diciendo hace un instante. La salud psicológica de los trabajadores en nuestras sociedades siempre ha sido importante, pero hoy tiene mayor importancia en esa generación de bienestar y de continuidad en nuestras actividades. Entonces, de verdad, un millón de gracias porque para el Consejo Colombiano de Seguridad, estar en este espacio y unirnos en ese esfuerzo que al final es común, es esta colaboración integral la que permite que podamos salir adelante. Pues bueno, muchísimas gracias. Vamos aquí a acomodar un segundo para compartir nuestra pantalla. ¿La estamos viendo? Sí. Sí. Perfecto. Ok. Bueno, pues buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy en nuestro país, en este espacio, que sin lugar a dudas estoy convencida que va a ser el primero de muchos de los que vamos a tener con esta participación y este apoyo de Apple aquí en Colombia. Muy rápidamente, para los que no nos conocen, el Consejo Colombiano de Seguridad es una entidad que desde hace más de 65 años está comprometido con el desarrollo de un mundo laboral sano, seguro y con bienestar. 65 años de experiencia, 65 años de historia, 65 años de resultados que hoy tienen en nuestro país, algo que lo vamos a ver más adelante en un momento importante. Pero sobre todo, somos el referente técnico, estamos contribuyendo a esa sostenibilidad del país para generar ese conocimiento aplicable para la gestión efectiva de los riesgos laborales y ambientales. Y ese es el propósito y nuestra razón de ser y pues sin lugar a dudas parte de lo que nos tiene hoy en este espacio. Bueno, vamos a hablar un poco por qué es importante tener en cuenta los riesgos laborales en nuestras sociedades. Y es cifras anuales de OIT. En un año se estima que 380.000 personas mueren en el mundo a causa de un accidente laboral. 1.041 personas salen de sus hogares y no regresan. Cuando el trabajo es para dignificarse, cuando uno sale a trabajar es para seguir creciendo en ese conocimiento y en esa gratitud que genera devolverle algo a la sociedad, pero uno no sale a morirse, definitivamente. Y las cifras en Colombia, pues tienen una particularidad. Vamos a verlas. ¿Me están oyendo? Sí. Las cifras en Colombia tenemos que en el 2019 tuvimos 1.696 accidentes de trabajo, 24 enfermedades laborales y 1.3 muertes relacionadas con el trabajo de manera diaria. Diaria. O sea, en nuestro país 1.3 trabajadores salen y no regresan a abrazar a quienes más aman. Vamos a ver un poco el escenario, como estamos en estos momentos en nuestro país. Vamos a mirarlo desde nuestra página web, desde un observatorio que, entre otras cosas, tengo la oportunidad de compartirlo con ustedes hoy, es la primera vez que lo vamos a ver, y que va a permitir de manera general poder compartir esas cifras de accidentalidad que nos muestran un poco el panorama hacia dónde debemos ir y cuál debe ser esa realidad. Anabel, ¿me confirma si estamos viendo la página? Estamos viendo el PowerPoint, Adriana. Ok, gracias. Dame un segundo entonces. Espera un segundo. Vamos aquí a irnos por este lado. Ya, ahora sí. ¿Ahí sí la estamos viendo? Ahora sí. Perfecto. Estas cifras están disponibles en nuestra página web, como yo les decía. Durante el primer trimestre del 2020 estábamos hablando de un escenario de una población de trabajadores de 10.335.500 versus el primer trimestre del 2019 de 10.147.575. Esta cifra, que es la población que está oficialmente en nuestro sistema de seguridad social, seguramente va a cambiar fundamentalmente para el cierre de las cifras del segundo trimestre del año.
sabemos que una de las principales consecuencias que ha traído la pandemia a nuestras sociedades es que definitivamente va a impactar de manera directa con la informalidad. Y el problema de la informalidad tiene N mil consecuencias, pero tal vez la primera, y es que son trabajadores a los cuales ninguna de las políticas de salud pública ni de los programas de prevención les puede llegar. Y esa es una preocupación que tendremos que afrontar y que obviamente desde el punto de vista psicológico tenemos que manejarlo porque es una realidad. Solamente para los que nos acompañan de otros países, la población económicamente activa en nuestro país es alrededor de 22 millones de personas. Es decir, solamente estamos hablando que más o menos 21 millones de personas, más o menos solo como ni siquiera el 50% de las personas están oficialmente reportando a la seguridad social. Y esto es un reto grandísimo que tenemos desde el ámbito de riesgos laborales porque al final la preocupación por nuestros trabajadores pues tiene que ser a todo tipo de trabajador, ¿no? Y creo que es un gran reto que tenemos en nuestras economías, en nuestros países. En cuanto a accidentalidad laboral, durante el primer trimestre del 2020, 134.929 trabajadores sufrieron un accidente laboral durante el primer trimestre del año, 32.496 eventos menos que en el periodo del año anterior. El mes que más presentó una accidentalidad mayor fue en febrero. Sin embargo, pues todos sabemos que estas cifras van a cambiar. El tema que pues hayamos estado un periodo de cuarentena largo en nuestros hogares influirá un poco en estas cifras. Nuestras regiones, esta cifra pues le van a servir mucho a los colombianos que están participando en este espacio. Los departamentos que mayor accidente laboral tuvieron durante el primer trimestre del año fue Magdalena, le sigue Meta y le sigue Antioquia en su participación. En cuanto a enfermedad laboral, tuvimos durante el primer trimestre del 2020 1.860 enfermedades laborales en Colombia. Tenemos una disminución del 40%. Sin embargo, todos los que estamos metidos en este mundo de la seguridad social, sabemos que estas cifras de enfermedad laboral en el mundo entero hasta ahora están empezando a escribirse y es un poco como el reto que tenemos en ese sentido. Los departamentos que tienen mayor registro de enfermedades laborales están en su orden: Arauca, Cundinamarca y Bolívar. En cuanto a mortalidad laboral, tenemos que durante el primer trimestre del 2020 tuvimos 92 muertes laborales, de las cuales 91 correspondieron a eventos por accidente de trabajo y un caso de muerte por enfermedad laboral. Y respecto a ese mismo periodo se evidencia una disminución del 29% con 130 casos de mortalidad laboral, donde teníamos en el primer trimestre de 2020 127 accidentes de trabajo y 3 casos por enfermedad laboral. Hay que ver un poco qué va a pasar en nuestro país después de que tengamos las cifras de los trabajadores de la salud atendiendo toda la pandemia. Entonces, con ese escenario, con este escenario podemos ver muy rápidamente la importancia de la gestión de los riesgos y por qué tenemos que hacerlo. Y lo decimos en el Consejo Colombiano de Seguridad de manera permanente, uno no sale ni a accidentarse, sino a tener más experiencia y a volver a abrazar a quienes más aman. Al final, pues las consecuencias, y para entrar un poquitico más en detalle, adicional a las pérdidas de vidas humanas, donde definitivamente pues perdemos el valor fundamental de producto de los accidentes de trabajo existe un impacto en términos económicos. Y la OIT se ha pronunciado frente a los días de trabajo perdidos relacionados con los siniestros laborales. Estas representan casi el 4% del PIB mundial y en algunos países puede llegar a ser hasta el 6% o más. O sea, es que estamos hablando de una dimensión que económicamente no hacer una gestión de los riesgos laborales tiene una aplicación económica que si la manejáramos de manera diferente, seguramente podríamos ser un planeta económicamente más equitativo. Pero es un rubro que le representa mucho a todas las sociedades. A nivel empresarial, y aquí sí ya esto es específicamente para cada organización,
Esto nos presenta tiempo perdido, que se vuelve fundamental cuando se impacta en los indicadores de productividad, cambios en la dinámica de producción empresariales, impactos en los indicadores obstaculizando esa competitividad y hoy un tema que se ha vuelto muy relevante para todas las organizaciones es el impacto frente al tema de la reputación empresarial, porque ya nadie le quiere comprar o quiere transar o quiere hacer un servicio con una organización que definitivamente no tiene un cuidado por sus trabajadores. Adicionalmente, pues hay unos costos intangibles que nunca los hemos medido, pero que es la razón de ser de venir a la tierra de los seres humanos y es ese sufrimiento humano que es imposible de medir cuando un trabajador termina con una afectación física, con el impacto en la dinámica familiar, cuando llega un momento de esos en cada familia, pues cambia el rol, seguramente ese proveedor económico pues tiene que cambiar por otro, seguramente jóvenes que estaban dedicados a estudiar pues tienen que adquirir otro rol y es un impacto que es un costo intangible que no, pues aún no hemos medido. Al final, desde esa visión más global se encuentra, tenemos como el impacto social con esa disminución de la calidad de vida y de los costos asociados que se presentan tanto en las prestaciones económicas como en el sistema general de riesgos laborales. Y aquí viene todo un análisis y hay una serie de teorías frente al origen de la accidentalidad laboral. Y esto es importante porque siempre los que somos prevencionistas lo hemos dicho, los accidentes de trabajo no se presentan por casualidad, sino por causalidad. Y en ese tema, todos los factores de riesgo psicosocial, por eso de verdad valoro mucho que estemos haciendo este espacio, pues tienen una influencia directa en esa causalidad. Aquí tenemos unas múltiples de teorías que por un poquito de tema de tiempo no quiero entrar a ellas, pero tal vez que lo más importante es, y con lo que quiero que nos quedemos, es que todos los siniestros laborales son prevenibles. Y en esa prevención, pues tenemos que trabajar en la gestión de esos riesgos para llegar a esas causas y poder establecer exactamente qué es lo que está sucediendo. En cada una de estas metodologías tenemos diversos teorías y modelos que tienen siempre un componente en común y es que corresponden a los aspectos propios del ser humano como causas básicas, sus comportamientos, sus actos peligrosos o sus actos inseguros. Y al final, en el comportamiento humano siempre está involucrada una causa. Y esa causa, si bien tiene múltiples actores en cada una de estas teorías, tal vez sí es importante tener en cuenta que las culturas, y en eso las culturas empresariales, que entre otras cosas no las estamos midiendo en nuestras baterías de riesgo psicosocial en nuestro país, tienen un efecto que influye en la accidentalidad y su causalidad por parte de nuestros trabajadores. En Colombia, así como tenemos en la seguridad salud del trabajo metodologías para la intervención de los peligros, también tenemos en las condiciones de trabajo aspectos tangibles que nos permiten hacer esa identificación pues, de los peligros físicos, químicos y la evaluación de los riesgos. Pero se ha reconocido la importancia también de realizar la identificación, evaluación y prevención del riesgo psicosocial a través de la batería de riesgo psicosocial, en la cual se han definido esos aspectos intralaborales, extralaborales o externos a la organización y las condiciones individuales o intrínsecas del trabajador, las cuales pues en esa interrelación dinámica nos permite influir en la salud y en el desempeño de las personas. Entonces, yo creo que aquí, si bien en Colombia hemos avanzado en ese sentido, pues tenemos todavía algunos factores que mirar, por ejemplo, los temas de cultura, es importantísimo medirlos, creo que cada vez que leemos la historia de los modelos desarrollados por Dupont, vemos cómo al final un indicador trascendental en mejorar la accidentalidad de los trabajadores es culturas, unas culturas organizacionales donde
donde hay una interdependencia, no hay esa jerarquización y ese autoritarismo, y eso tiene una influencia valiosísima en la causalidad de los accidentes y que tenemos que empezar de alguna manera, que si bien no está aquí medido, empezarlas a gestionar para tener un impacto directo en la accidentalidad. Cuando hablamos de esos factores psicosociales que tenemos en el trabajo, pues tenemos esas, digamos, ese medio ambiente y esas cosas que gratifican al trabajador, porque es que el trabajador en su rol y en su desempeño tiene cosas gratificantes que lo hacen crecer a uno como persona, pero también tiene esos temas culturales, que es al final lo que tenemos en el lado derecho de la presentación, que nos pueden influir. La organización, la OIT, ha sido muy enfática en definir que esas interacciones entre el trabajo, su medio ambiente y la satisfacción tienen que ver y pueden influir de manera directa en la salud, en el rendimiento y en la satisfacción del trabajo. Entonces, al final no solamente estamos hablando de que yo cuido al otro por ese amor que yo tengo por el otro, si se me permite la palabra, sino que influye de manera directa en la productividad, y ese conjunto de factores es lo que al final nos van a permitir, sobre todo, llegar a la satisfacción, porque entonces, más allá de eso, cuando estamos en esta interacción y la influencia que tiene, pues vamos a tener una mejora en el rendimiento de trabajo, una mejora en la salud, pero sobre todo, y para mí la más importante, es al final vamos a tener esa satisfacción en el trabajo que nos hace y nos llega al final de la vida a tener una influencia positiva en todo lo que se genera. En estos, digamos, cuando ya hablamos de todos esos factores psicosociales que se nos derivan en el trabajo, pues tenemos una cantidad de trastornos que tenemos ahí en la salud, pero tal vez, y yo con esta sí me quiero quedar y la tenemos aquí, es esa probabilidad aumentada de accidentes de trabajo. Y hoy mi gran invitación es a todos los empresarios que nos están viendo en estos momentos, es entrar a tener esa intervención, porque al final el tener todos estos tipos de trastornos y llegar a todos estos efectos que nos genera la no adecuada gestión de estos riesgos, pues, y teniendo unos impactos importantes en la productividad, como el ausentismo y demás, pues al final nos va a dar esa probabilidad aumentada de los accidentes de trabajo cuando hacemos inversiones millonarias desde el punto de vista de activos, de locaciones, de programas para disminuir la accidentalidad. En cuanto a esa relación entre los factores psicosociales y los accidentes de trabajo, es importante que tengamos en cuenta que los accidentes son susceptibles de producirse cuando estamos en condiciones físicas peligrosas y cuando los factores psicosociales interfieren en la apreciación y evaluación por los propios trabajadores, como el estrés en el trabajo, la falta de formación, un contrato laboral pues no adecuado. Aquí tenemos una relación donde se están encontrando el uno con el otro, y quedará mucho por hacer en ese sentido. Espero que no me haya pasado un poquitico del tiempo, Anabel, pero tal vez es importante un poco los retos que tenemos en estos tiempos de pandemia. Sé que ahorita más adelante lo vamos a ver, pero creo que estos retos de trabajo, lo hablábamos hace un instante, al final todo lo que nos sucedió desde la pandemia no nos llegó un momento a otro. Nos llegó sin estar preparados y lo tuvimos que asumir. Entonces, se dan esas nuevas formas de trabajo, unas nuevas formas de trabajo que en principio, y especialmente en Colombia, y voy a hablar específicamente del caso de Colombia, no se habían pronunciado, teníamos una norma, pero la verdad la acogida por parte de tanto trabajadores como empleadores en el tema de teletrabajo había sido bien diferente, y yo creo que aquí tenemos un gran reto en esa articulación de cuáles son esos riesgos que van a tener los trabajadores en esas nuevas formas de trabajo. Sin lugar a dudas, hay un cambio en el relacionamiento de los seres humanos,
estamos cada vez más aislados desde ese aislamiento social que debemos tener y eso va a tener una afectación sin lugar a dudas en nuestra salud y en nuestro desempeño y obviamente va a tener una incidencia en los riesgos laborales. Nada diferente a pensar la gran situación de desempleo. Nosotros en Colombia la cifra de desempleo está en el 21.4, es la cifra más alta de desempleo en los últimos 20 años, además en una situación pues a la vista muy rápido porque los efectos de la pandemia en las economías son clarísimos y aquí vamos a tener que cuando se reintegren esos trabajadores pues vivir un poco con esa sensación que ellos tuvieron durante ese tiempo. Sin lugar a dudas, el tema de la flexibilización y la precarización laboral, o sea, al final vamos a tener trabajadores que cada vez van a estar con unas condiciones laborales no tan adecuadas y que tendremos el compromiso de mirar cuál será al final esa gestión de riesgos que tenemos que tener con ellos en un mundo pues, que económicamente no va a tener muchos recursos para afrontar lo que se viene. Y pues por último, nada diferente que es convivir con el miedo, la sensación, la realidad del muerte de familiares, amigos y compañeros de trabajo, que será un factor permanente durante o mientras esté vigente la pandemia o mientras pues no haya una vacuna en ese sentido. Pero antes de la pandemia ya habían una serie de riesgos. Y aquí, y esto lo he dicho en varios espacios, y es, ojo, porque ya veníamos con unos riesgos físicos, químicos, biológicos, de seguridad, biomecánicos y psicosociales, y esto pues estaban latentes. No puede pasar que olvidemos exactamente esos riesgos que ya teníamos, porque si eso fuera así, pues no tendríamos el número de muertos de trabajadores que tuvimos, por lo menos en nuestro país, durante el último año, que fueron 418 familias. Al final, pues teniendo esa visión holística de los trabajadores y garantizando lugares de trabajo saludables, pues vamos a poder garantizar el abrazo y asegurar esos abrazos de las personas cuando regresen al final de la jornada, que es la razón de ser, pues que nos tiene acá. Entonces, pues muy rápidamente, Anabel, este era lo que tenía para ustedes en el día de hoy y bueno, es abierto el espacio para todas las preguntas por parte de quienes nos acompañan en estos momentos. Muchísimas gracias, Adriana. Yo iré tomando nota de las preguntas que nos vayan formulando, las dejamos para el final. Yo sin duda me quedo con una cosa que has dicho, ¿no? Y es que invertir en salud de nuestros colaboradores siempre es una gran inversión, ¿no? Sabemos que en seguridad y salud nuestra razón de ser, como bien decías también, es cuidar a las personas, ¿no? Y aquellas compañías que no tengan este objetivo en el centro, difícilmente van a ver su continuidad. El otro día en otro espacio hablábamos de cuáles son las preferencias de la gente más joven, ¿no? De los millennials para elegir las empresas donde trabajar, ¿no? Y sin duda este colectivo rechaza directamente a aquellas organizaciones que puedan mermar su salud, ¿no? Entonces, cuestiones que otras generaciones hemos venido quizás siendo más permisivos, ¿no? o tolerando, ya en esta realidad, mucho antes de la crisis, pero ahora todavía mucho más, van a tener dificultades. Si, por ejemplo, el tema del teletrabajo, de la flexibilidad horaria, no es una característica organizativa, ¿no? O sea, al final, ahora los empleados también eligen dónde contribuyen y lo hacen en empresas que tienen claro un propósito, que contribuyen, que son sostenibles, ¿no? Y aquí, pues, para el área de seguridad y salud creo que es una magnífica oportunidad. Damos paso a la doctora Julia, que va a presentarnos un estudio que hemos llevado a cabo a nivel internacional en 8 países, no solo en Colombia, y del que estamos extrayendo ya algunas conclusiones. Julia, todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos los teleasistentes. Para Unisalud SAS es muy grato compartir este día
con ustedes porque estamos todos muy interesados en ver cómo podemos avanzar en este momento de pandemia. Mi nombre es Julia María Hernández, soy psicóloga especialista en seguridad y salud en el trabajo, directora de proyectos de UNINSalud. UNINSalud es una IPS en seguridad y salud en el trabajo con más de 25 años de experiencia frente al tema de los exámenes ocupacionales y también todo el tema relacionado con seguridad y salud en el trabajo, en donde en este momento, como lo decía mi antecesora, es uno de los pilares para poder tanto minimizar el riesgo por accidentes de trabajo, por enfermedades laborales, como por la salud mental. Entonces, en ese orden de ideas, a ver aquí cómo lo pasamos. Porque no me pasa, ya. Por favor. A ver. Bueno. Presentamos entonces el primer estudio global sobre el impacto psicológico de COVID-19 en la salud de los trabajadores colombianos. Es un estudio que nos permite, es un estudio descriptivo que se realiza en Colombia, en donde ese estudio descriptivo se toma un grupo poblacional de 428 participantes de diferentes sectores económicos y diferentes empresas. Esta participación de trabajadores lo hacen a través de un estudio donde participa y se toma como instrumento dos test que van a evaluar la salud mental de los trabajadores. Entonces tenemos el test de salud total y el test de golpe. Ambos están evaluando la salud mental con énfasis en identificar sintomatología tanto psicosocial, obviamente, pero con tendencia a identificar ansiedad, estrés y la parte de depresión. Entonces, el tema de ansiedad y depresión es el incremento que se ha dado a través de esta época de pandemia. ¿Qué encontramos? Encontramos que en esa participación de trabajadores, pues el 60% correspondiente a 256 mujeres, obtiene un mayor porcentaje de participación, seguido por los hombres con un 40% para 172 trabajadores. Con este test de Goldberg y el test de salud total, ¿qué identificamos? Que el 40% de la población colombiana refiere síntomas de ansiedad. Esos síntomas de ansiedad están reflejados en este cuestionario que tiene 22 preguntas, donde a partir de 8 en adelante se considera que la persona tiene un indicativo de riesgo psicosocial según las notas técnicas de prevención de la 421. Pero también el 17.76 de salud comparada, que nos indica que las personas en las últimas semanas, en el último trimestre que se desarrolla este estudio en el 2020, entre los meses de abril, mayo y junio, ellos perciben que el 17.76 realmente ha deteriorado su salud. Ahora, ¿qué vamos a ver? ¿Cuáles fueron los sectores que participaron dentro de este estudio? Encontramos 6 sectores importantes. ¿Cuáles de ellos en su participación? Primero, el sector de actividades
financieras, el sector de otras actividades de servicio, sanidad y servicios sociales, actividades profesionales, técnicas y científicas, y los sectores de educación y construcción. Otros 12 sectores participaron, pero los más importantes, donde se identifica esta población, son los mencionados anteriormente. Ahora vamos a ver cuáles fueron los resultados de ese estudio. Entonces, tenemos 5 síntomas importantes para tener en cuenta. Dentro de los más preponderantes, los más sobresalientes que encontramos, primero que todo, las alteraciones del sueño. ¿A qué nos conlleva la alteración del sueño? Primero, pues cuando no dormimos bien, ¿qué pasa con nosotros? Todos los síntomas de nerviosismo, irritabilidad, tensión, pues se va apropiando de cada uno de nuestra mente, de nuestro cuerpo. Pero cuando nos tornamos en esos sentimientos, en esas sensaciones de irritabilidad y tensión, ¿a dónde vamos a llegar? Eso va a repercutir de manera importante en generarnos síntomas fisiológicos como dolores de cabeza. Pero también, como vemos, vamos a tener alteraciones en ¿qué? Eso se va a ver reflejado de alguna manera en nuestro desempeño laboral, ya sea a nivel intrafamiliar y a nivel intralaboral. Entonces, ese 50% va a retrasar nuestras tareas para poder dar cumplimiento como a las responsabilidades y compromisos que nosotros tenemos. De otra parte, ¿qué estamos viendo? Desde el test de Goldberg, que tiene un mayor, es más estricto en los baremos para dar importancia y relevancia a esos síntomas que estamos encontrando. Que aquí vuelve y se refleja que el 55% tiene sensación de agobio, de tensión, de malestar psicológico, que se ve reflejado ¿en qué? En los procesos de disfrute, la capacidad de gozarse la vida, gozarse lo que estamos haciendo, con un 47%. ¿Cómo esa infelicidad de alguna manera va a repercutir sobre nuestra vida laboral? Pues en sentirnos con pérdida de sueño, con preocupación, con ansiedad. Y entonces, ¿qué vamos viendo? Que independiente de la salud física y la salud mental, pues es una sensación de malestar emocional que se está apoderando de cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Este estudio identifica y hace un comparativo de la salud emocional tanto en trabajadores, en hombres como en mujeres. Pero ¿qué estamos identificando acá? De verdad que es bien interesante los hallazgos que vamos a encontrar. Cómo la alteración del sueño está generando una importante afectación de los trabajadores. Entonces, las alteraciones del sueño se están viendo reflejadas en un 84.7. ¿Qué genera esa alteración del sueño? Lo que decíamos anteriormente, nerviosismo, irritabilidad, tensión, pero miren la diferencia entre hombres y mujeres. Estamos siendo más, la percepción de agobio, la percepción de malestar la estamos sintiendo más las mujeres. De otra parte, el retraso también en las tareas, pues ese desempeño laboral se ha afectado por esta sintomatología. Dentro del test de Goldberg también se hace ese comparativo entre hombres y mujeres, en donde el sentirse agobiado, el sentirse con falta de concentración, cómo los procesos cognitivos entran
a ser parte importante de ese malestar psicológico. Y la pérdida de sueño por la preocupación. ¿Cuántos de nosotros ya de hecho estamos sintiendo este malestar? Y lo vemos en nuestras familias, lo vemos en nuestros compañeros de trabajo. Principalmente las conclusiones que tiene este estudio, que de verdad son grandes hallazgos, son valiosos los datos, en el sentido que ofrece para nuestra población colombiana que en tiempos de COVID ya tengamos un dato de esta situación, de esta realidad, donde la población colombiana definitivamente está teniendo una afectación en su salud mental, donde las mujeres encuestadas perciben mayor malestar psicológico ante la situación de pandemia, y donde este estudio evidencia hallazgos muy importantes para que tomemos medidas de intervención que mitiguen los efectos encontrados. De hecho, es un gran reto a nivel empresarial desarrollar procesos de innovación, ya sea a nivel tecnológico, a nivel de estrategias de planeación, de formación de trabajadores, pero también seguido debemos estar en toda la implementación, el cumplimiento de protocolos de seguridad para proteger tanto a los trabajadores como a proveedores y clientes. Quisiera compartir con ustedes la experiencia como psicóloga, especialista en seguridad y salud en el trabajo, como directora de proyectos de UNISALUD, lo que ha pasado en este tiempo de pandemia, teniendo en cuenta los resultados del estudio que para Colombia son valiosísimos. UNISALUD ya ha implementado para sus empresas clientes, tanto empresas del Estado como empresas particulares, como también para los trabajadores, todos unos protocolos para prevenir, para mitigar los hallazgos que hemos encontrado en este estudio. ¿Qué hemos encontrado en la reincorporación al trabajo? Nosotros realizamos un estudio en compañía con la parte médica, con la parte psicológica, en donde ese dúo importante que vimos en los hallazgos, que el médico se dedica a esa parte fisiológica de cómo aliviar esa sintomatología, pero también el psicólogo, y es donde trabajamos en equipo para poder resolver, más que resolver, asesorar, ver cómo, con qué estrategias minimizamos estos riesgos. Y hemos encontrado a nivel de la reincorporación para unos, porque hay otros que definitivamente siguieron trabajando, pero como protocolo de salud mental y de bioseguridad, hemos encontrado que la gente presenta dolores de cabeza, dolores de cintura, por esas posiciones sedentes continuas, por esas jornadas prolongadas que hemos estado asumiendo, y donde esos hábitos y esa cultura que nosotros tenemos en realizar unos trabajos saludables, unos puestos de trabajo que sean armónicos con lo que el trabajo que desarrollamos, pues vemos que sí, evidentemente con los hallazgos que hemos encontrado estamos de acuerdo, coinciden esos resultados. Pero también hemos encontrado en la parte psicológica sentimientos de tristeza, de frustración, de rabia por la condición en que las personas están desempeñándose y que han tenido que hacer unos esfuerzos importantes donde se generan alteraciones de ese sueño, alteraciones emocionales, y hemos encontrado a nivel del comportamiento que hay unos cambios importantes. ¿En qué sentido? Que para unos fue cambiar de esa tranquilidad y serenidad, de esa zona de confort en que estábamos, pasar a unos cambios importantes donde eso ha generado pues rechazo al cambio, el no querer uno salir y mirar otros espacios para poder cambiar, así sea incluso
de actividades laborales en la forma recreativa. Entonces, adicionalmente hemos encontrado que hay trabajadores que salieron de sus estados de dificultad, pero para unos, por ejemplo, pudo dedicarse más al tiempo de atención a su familia. También le tocó profundizar en nuevas tecnologías de plataforma para podernos comunicar. Y otros dijeron, voy a aprender una nueva labor para poder ayudar a mi familia, ser una mejor persona, poder trabajar de una forma diferente de como estaba acostumbrada. Y entonces hemos encontrado la gran satisfacción donde los trabajadores han dicho qué importante que nuestra entidad, que nuestras empresas se estén preocupando por la salud mental, que no sea solamente la parte productiva, sí, claro, es importante, pero el que se preocupen por ese ser humano, que esa parte del recurso humano, pues es la más valiosa porque es la que da todo ese apoyo técnico de sus conocimientos para poder salir adelante. Entonces, de verdad que con el tema de la implementación de los protocolos de bioseguridad, hemos generado seguridad a nuestros clientes en el sentido que deben venir a nuestra IPS para realizar sus exámenes ocupacionales, pero también hemos tenido un gran auge de toda la parte de telecapacitación, teleasesoría, telemedicina, con el fin de que la vida laboral siga un curso lo más normal y lo menos traumático, tanto para trabajadores como para empresarios. De verdad que agradecemos mucho a todos los asistentes y estamos muy atentos también a todos sus requerimientos para poder avanzar en este nuevo tiempo que será de cambios, pero que le podemos sacar el mejor provecho para poder seguir monitoreando nuestra salud mental en cada uno de las partes interesadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julia. La verdad es que ha suscitado muchísimo interés estos resultados del estudio. Decirles a todos los participantes que nos acompañan que los difundiremos en los próximos días junto con la grabación de este webinar para que tengáis acceso a esos resultados. Y ahora en la parte de dudas también resolveremos algunas cuestiones relativas a qué instrumentos son, la validez, fiabilidad y demás. Voy a dar paso a Mari Carmen Rodríguez, que ella es la coordinadora del programa de ayuda al empleado, y me voy a permitir compartir antes con ustedes un vídeo de 1 minutito de duración que resume perfectamente en qué consiste este servicio que traemos ahora a Colombia de la mano de Unimsalud. Muchísimas gracias. Doy paso a Mari Carmen. Hola a todos, buenas tardes y gracias por invitarnos una vez más a compartir la experiencia con nosotros. Y bueno, yo voy a intentar ser breve, pero me gustaría explicaros la herramienta del PAE, que yo creo que es
por excelencia la herramienta de intervención que más está funcionando desde nuestro punto de vista y que está dando solución a todo lo que están planteando nuestras compañeras aquí esta tarde, ¿vale? Entonces, ¿qué es el PAE? Para que a todos nos quede hoy claro en qué consiste, nosotros desde el PAE ofrecemos una herramienta en la cual las personas que forman parte de nuestras organizaciones, nuestros equipos, nuestros empleados, van a poder tener una asistencia psicológica de forma gratuita en formato 24/7. Fijaos que nosotros desde aquí tenemos ya un equipo, un hub de casi ya 40 personas que da solución 24 horas al día a cualquier tipo de problema, tanto a nivel personal como profesional, que pueda tener una persona que forme parte de nuestra organización. Ventajas de este servicio, las vías, es vía telefónica, vía por chat, vía por mail. Estamos intentando que las vías de comunicación no sean ningún tipo de cortapisa, que no sean un hándicap y que cada persona pueda ponerse en contacto con un psicólogo sanitario especializado de la forma que más fácil y más cómoda vea y en el momento que crea. Evidentemente, al ser una herramienta que podemos incluso llevar en el móvil y manejarla desde el móvil, la consulta la vamos a poder hacer en cualquier momento, en cualquier lugar donde nos sintamos más cómodos y con la privacidad que a veces requieren este tipo de cuestiones, ¿no? Fijaos que una de las cuestiones más importantes, además, es que todo el equipo que hay detrás somos psicólogos sanitarios, que estamos formados para ello y que estamos siempre dando vueltas a hacer protocolos de intervención, de solución de problemas. Y bueno, pues fijaos, con toda la crisis sanitaria que ha venido a nivel mundial, hemos creado prácticamente un protocolo de intervención para cada situación que se nos ha ido imaginando que podría pasar a una persona de cualquier organización y creemos que de verdad está siendo muy útil. ¿Qué tipo de intervenciones a lo mejor creéis que estamos haciendo? Pues desde duelos, cosas tan importantes. Hablaba antes nuestra compañera, ¿no? De la importancia de los duelos de compañeros, de duelos de familiares, de situaciones de ansiedad y estrés, de gente que está empezando otra vez a recuperar el tener que ir a los medios de transporte, a las oficinas y les da miedo, que podamos manejar esos miedos. Pero fijaos, más allá de todo esto, me quedo con una cosa que ha dicho antes nuestra compañera, que claro, aquí lo que estamos viendo que no es casual lo que está pasando ahora, sino que ya había causas por las cuales esto estaba pasando y es que no estábamos atendiendo de verdad a determinadas razones de riesgo psicosocial y que nosotros ya desde ese teléfono vamos a detectar. Cosas muy importantes y rápidas que quiero que tengáis en cuenta. Es un servicio totalmente confidencial y anónimo para la persona que llama. Si no quiere dar su nombre, no tiene por qué darlo. Nosotros lo que queremos es intervenir en el problema y solucionarlo. Pero, dicho esto, también nos va a dar un mapa muy importante para la empresa porque nos va a volcar datos a tiempo real de qué tipo de riesgos psicosociales la empresa está teniendo y se está enfrentando. Yo creo que esta información es muy, muy valiosa, es altamente valiosa, porque es desde ahí, desde donde podemos intervenir, ¿no? Es como saber por qué no tiene mucho sentido poner la tirita si no sabemos por dónde está abriéndose la herida, ¿no? Entonces, desde el PAE, fijaos que vamos a hacer un mapa a tiempo real y vamos a volcar información a tiempo real de las empresas de qué tipo de puntos están siendo conflictivos dentro de nuestras organizaciones. Súper importante, el coste-beneficio de todo esto es muy, muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Aproximadamente estaríamos hablando, intento pasar al momento a dólares, Anabel, que estaríamos hablando unos $10 por empleado al año. Quiero decir, fijaos el equilibrio de coste-beneficio, lo que supone que cada persona de mi organización tenga una asistencia psicológica detrás, tenga una asistencia psicológica 24/7, para una cosa muy importante, como forma ya no solo de solucionar problemas actuales, sino de prevenir futuros. Hemos hablado hoy aquí de la importancia de la cantidad de accidentes de trabajo, de los niveles tan altos de la accidentabilidad. A mí me gustaría que pensáramos ahora mismo que incluso detrás de un posible accidente que parece que era algo físico, porque imaginemos ha tenido un accidente con alguna maquinaria, a lo mejor detrás había un riesgo psicosocial porque era una persona que tenía un nivel alto de estrés y que no habíamos detectado dentro de la organización, ¿no? Bueno, pues con una herramienta como el PAE, ese tipo de cuestiones, creedme que están saliendo a la luz porque nos están llamando diciendo, me pasa esto, tengo una carga horaria muy grande, ¿cómo hago para hacerlo? ¿Cómo hago para comunicarme con mi supervisor? Bueno, cuestiones que si queréis luego preguntarme para yo cederle paso a Jennifer, que también quiero que comparta con nosotros, pero sobre todo muy importante, el tipo de herramienta que es, la funcionalidad ya que tiene muchos canales de asistencia, el anonimato para nuestros empleados, que es muy, muy importante, y la información tan valiosa y a tiempo real que obtiene la empresa a cambio, ¿no? Que va a ser la base
de una muy buena labor preventiva a nivel de riesgo psicosocial, que es por lo que llevamos luchando nosotros desde aquí desde hace tiempo. Y yo no quiero entretenerme más, que sé que vamos un poquito justitos de tiempo y le paso la palabra a Jennifer para que siga comentando. Muchísimas gracias, Mari Carmen. También hay preguntas en referencia al servicio, pero bueno, ahora la dejamos para el final. Jennifer, Vale. Te vamos a pedir que seas concisa porque nos quedan 30 minutos y creo que las preguntas son muy interesantes y debemos de dejar un espacio luego para ellas. Si tienes que activar el micro. Claro que sí. Yo sé que estamos como muy a tiempo, entonces muy buenos días a todos. Me presento, soy Jennifer Rodríguez, soy psicóloga especialista en desarrollo humano y les quiero compartir hoy unos tipsitos chiquitos, rápidos, muy claros sobre el tema de cómo liderar en tiempos de COVID. Creo que a todo el mundo, cuando llegó este tema de la pandemia a nivel mundial, hubo algo bien importante y fue muchas noticias. Entramos a coronavirus, pandemia, el mundo en teletrabajo, home office, todo empezó muy rápido y nos tocó ajustarnos y fue un cambio abrupto. Mucho nos tomó con poca preparación. Nadie nos dijo en diciembre del 2019, señores, prepárense para una pandemia. Nadie nos dijo esto. Nos tocó cambiar el escritorio por nuestra casa y nos tocó tener diferentes roles. Yo no sé si ustedes se sienten identificados con este video muy rápido, muy conciso, de los roles que hoy nuestros líderes y nosotros estamos asumiendo en este momento de pandemia. Y creo que está muy alineado con todo lo que han venido hablando con respecto a esos riesgos psicosociales que nos están viendo hoy afectados. Por eso apoyo firmemente el PAE, porque sé que es una herramienta muy importante para todos, hasta para nuestros líderes. The question now is, how do people respond to their scandals? For the wider region, I think one of your children's just walked in, but I mean, shifting sands in the region, do you think relations with the North may change? It's unclear at the moment what effect former President Gun Hae's impeachment will have on the territories. Unfortunately, discontent in South Korea is not only related to President Gun Hae's administration. Okay. This is a major embarrassment for South Korea, who often criticizes the North of corruption, and who now find themselves in the middle of a massive corruption case themselves. Sorry, you do look rather busy there. We can reschedule. President Gun Hae is very likely to face jail time too. Okay. I would argue, in an attempt to make an example of her. Right, so what does this all mean for the future of South Korea? So the future of South Korea really hangs in the balance. Oh my God, is that a bomb? And it'll be interesting to see how the North reacts to this new shift in power. Indeed. Well, this certainly has been... sorry, your husband is... I anticipate there'll be more to come from this region in the next few months. Kate Wordsworth, you're obviously busy. Thank you so much for your time. All right, let's find this sock then. ¿Cuánto nos estamos sintiendo identificados con este video que acabamos de ver? Todos estamos asumiendo roles. En la casa somos profesores, somos amas de casa, estamos trabajando, somos ejecutivas, tenemos un esposo que atender, tenemos una familia, unos hijos, y eso por hoy, todo el tema de los riesgos psicosociales están viendo afectados por esa misma manera de trabajar el día de hoy. Entonces, por defecto, no todo el tiempo estamos como dispuestos, como siempre estamos trabajando. Digamos que hoy por hoy nuestros líderes y nuestro equipo de trabajo debe tener ese desafío. ¿Cómo liderar desde la distancia? ¿Cómo liderar y saber que mi equipo de trabajo está haciendo lo correcto y está siendo enfocado y estratégicamente tiene claras las situaciones? Hoy creo que yo les doy estos tips muy rápidos, el tiempo nos apremia y básicamente como líderes creo que es muy importante tener el PAE, pero adicional a eso también generar un café por la mañana, ser mucho más cercanos, tener una cultura, unas relaciones genuinas con nuestra gente. Si hay una necesidad puntualmente con nuestras personas, generar reuniones en privado, escucharlos, tener la sensación, y yo creo que hoy los líderes
están generando esos roles también de psicólogos, de coaching, de trabajar a nuestra gente de una manera diferente. Sé empático con el otro, escucha atentamente y ten muy en cuenta el balance de equilibrio vida sobre el éxito profesional. Esto es bien importante, gestionar nuestros equipos de trabajo, la comunicación y la cercanía es muy importante. Hoy el contexto global nos obliga a adaptar una forma diferente de trabajar y adquirir nuevas habilidades. Y nadie es experto. Hoy estamos en la marcha, estamos trabajando, estamos aprendiendo sobre la marcha y creo que esto es una gran oportunidad. En las crisis se presentan las grandes oportunidades. Y hoy este es bien importante. Generar cercanía con nuestra gente, establecer una rutina. Hay que redescubrir la tecnología. ¿A cuántos de nosotros nos costó, por ejemplo, manejar Zoom? Nadie se imaginó que nos tocaba manejar Zoom, que nos tocaba manejar Teams, generar reuniones, equipos de trabajo. Nadie nos imaginó esto, entonces nos tocó aprender a nosotros. Gestionar la incertidumbre a nuestros equipos de trabajo, gestionar la incertidumbre es súper importante. ¿Qué estará pasando? ¿Cómo pasará? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Será que lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? Y yo creo que esto se ha alineado completamente al PAE, a lo que decía la doctora María del Carmen Rodríguez, se alinea completamente a ese escuchar de nuestra gente. Entonces, pues nada, simplemente yo les digo, empatiza con tu equipo de trabajo, apóyalos, sé realista, pero no pesimista, piensa bien de tu gente, piensa bien que le está haciendo bien las cosas, que tienen diferentes roles. Sí, de acuerdo, son mamás, son hijos, es profesora, está cocinando, tiene que limpiar la casa. Hay muchos roles que hoy por hoy estamos asumiendo desde nuestra casa. Entonces, nada, hay que gestionar el cambio. Hay que generar una reunión diaria de equipo, hay que revisar las cargas de trabajo, hay que impulsar la autogestión, generar compromiso. Eso digamos que es súper importante desde el liderazgo. Todas las herramientas que podamos tener, tenemos Teams, tenemos Trello, tenemos Zoom, tenemos muchas herramientas que hoy por hoy nos ayudan al tema de redescubrir la tecnología. Y nada, yo aquí cierro y es básicamente reconoce el equipo de trabajo, reconócelo, dilo cuando estás en una reunión, hey, lo hiciste bien, Julia, lo hiciste perfecto, me gustó mucho la presentación, lo hiciste muy bien, María del Carmen. Entonces, eso también reconoce tu equipo de trabajo y eso de alguna manera te fomenta tener un equilibrio con todos tu equipo de trabajo. Y nada, hay que generar reuniones a veces lúdicas, no todo es trabajo, hay que generar alguna reunión de un café por la mañana, un vino por la noche, un cumpleaños. Eso también ayuda mucho a a parar un poco la incertidumbre, a bajar un poco los niveles de estrés que tenemos, los niveles de depresión, ansiedad que podemos llegar a tener con nuestra gente. Eso es, el cambio puede no ser rápido y no siempre es fácil, pero con tiempo y esfuerzo, casi cualquier hábito puede ser reformado. Eso es lo que les quería contar rápidamente y nada, muchas gracias por este espacio. Muchísimas gracias, Jennifer. La verdad es que ha seguido al pie de la letra las recomendaciones, ¿eh? Son y 5 y tenemos 25 minutos de preguntas, que son varias las que nos han ido formulando en el chat. Yo tengo una primera pregunta, Julia, que creo que es quien mejor puede respondernos a ella. Nos preguntaba en el chat qué hacer si la empresa deriva a una EPS y el empleado decide acudir a un médico particular o incluso acudir a remedios caseros, ¿no? Que a pesar de que se les dé la orientación de los medios de consulta, pues se niegan a ir porque, bueno, no están del todo confiados sobre estas entidades. ¿Sería quizás aquí, Julia, que el uso de la telemedicina ayudaría en estos casos? Porque me consta que desde Uninsalud estáis haciendo una apuesta muy importante, ¿no? En este sentido. Julia, necesitamos que te conectes el audio, porque si no... Perdón. Ahora. Entonces, Uninsalud
está precisamente en este momento en todo un auge por las necesidades de nuestros clientes y derivado de la pandemia. Nosotros tenemos que seguir en esa atención a los trabajadores, pero nuestros clientes, nuestros empresarios y nuestros trabajadores nos han dicho, mira, tengo un trabajador que no quiere salir a trabajar. Primero estuvo allí confinado en su casa y se fue adaptando, pero ahora que tiene que regresar, refiere miedo, angustia, sudoración en las manos, siente deseos de llorar por temor a contagiar a su familia y bueno, con esto del Transmilenio. ¿Y qué ha pasado? Algunos han intentado pedirlo por EPS, pero en este momento de pandemia la EPS realmente la cobertura que está dando pues no logra dar satisfacción y poder atender a ese cliente, a ese paciente. Entonces, lo que nosotros, ese servicio lo tenemos y lo damos de inmediato. Es un dúo de médico y psicólogo para poder atender de manera virtual esas necesidades. Y las recomendaciones, llámese por medicamentos, porque como dice Sanabel, ¿qué hemos encontrado? Algunos dicen, no, a mí mi médico me recomendó que tomara un ansiolítico, una medicación, y bueno, pues si el médico lo considera, pero ¿qué pasa con nosotros los colombianos? ¿Nosotros qué hacemos? Automedicarnos. Y esa no es la mejor manera de generar un bienestar, una serenidad, una tranquilidad. Hay muchos aspectos, como, digamos, la EPS, dando una respuesta concreta a tu pregunta, no tiene el nivel de cobertura y de atención desde la parte ni médica a veces, ni psicológica. Y pues depende de nosotros, a nivel de los empresarios, a nivel, como lo decía Jennifer, pues que entre todo nuestro equipo de trabajo tenemos que formarnos, tenemos que tomar otras medidas y lo estamos haciendo, como la telecapacitación, en donde hemos encontrado el que las personas puedan liberar sus emociones, puedan hacer catarsis y se identifiquen con que entre todos podemos dar la solución. Genial, muchísimas gracias, Julia. Tenía aquí una pregunta para Adriana, pero se nos ha desconectado un segundito. Ahora vuelvo con Adriana. Ah, no, estás aquí, Adriana. Esta pregunta además es mía, porque me ha encantado lo del observatorio. Me parece una idea súper interesante. Y me gustaría saber, Adriana, si habéis podido ya, sé que es un proyecto muy reciente, pero si habéis podido medir ya el impacto que ha tenido o que tiene la inversión en programas de bienestar y en seguridad y salud. Me parecería clave, ¿no? Que pudiésemos hablarle de esto también a los empresarios. Tienes que conectarte el micro, Adriana, que si no, no te escuchamos. Perdón. Sí, la idea del observatorio, tal como tú lo dices, es una idea más bien reciente. Nosotros hace 2 años arrancamos un poco con esta iniciativa pensando que ser el máximo referente técnico al final se consolida en ese punto. En estos momentos estamos en la construcción de la data, ya tenemos las cifras del Sistema General de Seguridad y Salud, de seguridad social del sistema. Tenemos otra información muy importante y muy valiosa, que es la que hemos hecho a través de nuestro modelo del RUC, y que a partir de ahí se va a generar un poco ese tema. Pero, digamos, para contestarte, no hay necesidad de esperar un poco el observatorio. Nosotros lo hemos visto más un poco desde la experiencia del RUC, que lleva 20 años, que es un modelo de evaluación para los contratistas, sobre todo para esas empresas que están en alto riesgo. Y esas empresas vemos, en primer lugar, que a pesar de que están en el nivel de alto riesgo, tienen mejor accidentalidad que la del promedio del país. Entonces, ahí, y eso está claro. Cuando ellos entran a este modelo, el modelo les requiere una serie de inversiones y una serie de adecuaciones para poder mejorar
en accidentalidad. Pero nosotros ya tenemos la estadística comprobada como hay una incidencia directa entre las empresas que, a pesar que son el mayor riesgo del país, tienen una menor accidentalidad que el resto de las empresas. Entonces, al final, siempre será valioso. Un poco el camino sí será después que ya la podamos comparar entre cada uno de los sectores económicos, cómo se ve en realidad ese resultado. Pero sin lugar a dudas, desde siempre, invertir en seguridad es invertir en productividad. Sin duda. Muchísimas gracias, Adriana. Aquí una pregunta para Mari Carmen, para nuestra coordinadora del Hub. Nos preguntan en el chat qué impacto han tenido en los empleados la implantación del programa, ¿no?, de ayuda. Bueno, yo creo que en términos generales está siendo un impacto muy, muy positivo, ya que, fijaos, algo muy importante, yo creo que las personas que saben que tienen detrás este servicio, sobre el hecho de tener un colchón detrás, un psicólogo que sabe que va a poder atenderle en cualquier momento del día, ya minimiza mi malestar. Además, el hecho de sentirse escuchado por un profesional, el hecho de sentir que la empresa me está cuidando, que me está dando esa parte de apoyo social, ¿no? Es una herramienta de comunicación muy, muy efectiva también para ellos, ¿no? Entonces, yo creo que el impacto está viniendo, por un lado, desde ahí, ¿no? Desde que los empleados se sienten más cuidados, más protegidos, que la empresa cuida de su salud, ¿no? Que esto es una cuestión muy importante, que alguien les escucha, que a veces pueden resolver problemas que antes no podían estar resolviendo con tanta facilidad. Y yo creo que en este sentido el PAE está siendo un servicio de bienestar corporativo muy, muy, muy valorado dentro de las compañías, ¿no? Está siendo un valor importante en el que realmente un poco lo que decía antes Anabel, sobre todo las nuevas generaciones, los millennials, digan, bueno, es que en esta compañía donde voy a entrar a trabajar es que resulta que tenemos un equipo de psicólogos que cuida de nosotros. Bueno, yo creo que esto es un plus, ¿no? Para que a lo mejor nos apetezca formar parte de un equipo, más allá de las competencias que yo tenga que realizar, pues el saber que la empresa está cuidando de nosotros y que lo está haciendo de una forma continua y todos los días y 24 horas al día. Entonces yo creo que desde ahí un poco, Anabel. Genial. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Jennifer, aquí una pregunta para ti, que además nos han reñido por haberte dejado tan poco tiempo, porque les estaba pareciendo tu ponencia súper interesante y en el chat estaban comentando eso, que se había quedado con poco tiempo, Jennifer, y nos hacían la pregunta de cómo manejar la frustración y la baja tolerancia desde el liderazgo, ¿no? ¿Cómo pueden hacer los managers para gestionar esto con sus equipos? Acá hay algo súper chévere y muy importante, y es trabajar esa inteligencia emocional. Creo que hoy por hoy la inteligencia emocional en todos nuestros líderes se ha convertido en algo súper importante, y es trabajar el aquí y el ahora. Creo que a veces la frustración es un poco hacia el futuro, o porque pasó algo con mi presente o con mi pasado que no me deja fluir. Creo que el manejo de la frustración es súper importante desde el aquí y el ahora. Esta frustración que me genera, ¿a mí qué emoción me genera? Tristeza, rabia, o me genera un tipo de enojo. Y si yo conozco y tengo clara la emoción que me está generando esa frustración, yo la puedo trabajar desde el aquí y el ahora. ¿Cómo esta emoción o cómo esta frustración me está perjudicando en mi ser, en mi comportamiento, en el aquí? ¿Será que me estoy creando juicios de valor diferentes? ¿O será que me estoy generando un futuro lejano que lo veo? Es más como aquí, es como cómo controlo yo el aquí, el ahora, cómo controlo si es una realidad lo que me está pasando. Y desde ahí yo creo que parte muy interesante toda la intervención que se puede generar con el aquí y con el ahora. Cómo yo lo puedo enfrentar y cuál es la emoción que me está generando. Y ahí vienen muchas herramientas. Yo creería que es aterrizar a nuestra persona desde el aquí y el ahora, y luego invitarlo acá, yo soy como muy comercial, al PAE, para que llame a nuestro psicólogo y pueda de alguna manera también enfrentar esa frustración, darles herramientas que tienen nuestros psicólogos. Perdón, no soy de AFOR todavía, pero que esas herramientas que nos dan nuestros psicólogos
sean útiles para nosotros, y yo creo que esto es súper importante. Creo que hay un complemento entre el aquí y el ahora, qué me está pasando hoy, junto con el complemento de PAE. Muchísimas gracias, Jennifer. No eres de Afor, pero te vamos a tener que fichar, ¿eh? Sin duda. Nos ha salido aquí una magnífica prescriptora del servicio. Mira, pregunta en el chat algo también, Jennifer, que creo que puedes contestar tú, que es bastante interesante, porque dicen cómo trabajar la necesidad de control que tienen algunos gerentes y mandos intermedios, ¿no? Y justo hace 2 semanas se publicó un estudio en España que se había hecho por una consultora de recursos humanos, que decía que el 60% de los directivos estaba deseando volver a la oficina, porque efectivamente les generaba mucha inseguridad y mucha incertidumbre esa falta de control presencial de sus equipos, ¿no? Y hay también otra persona ahora en el chat que nos está diciendo que en algunas empresas están citando a la gente para reuniones presenciales que se podrían hacer a distancia, ¿no? ¿Cómo crees tú que podríamos gestionar esto? Claro, yo creo que entrada es tener una conversación con ese gerente, una conversación genuina y también entender qué le está pasando a él. Creo que ahí es un punto bien importante y es qué le está pasando a él para que no crea que de pronto, para no creer en su gente. ¿Qué cosas le pasan por su cabeza de pronto que si cree que la gente está conectada y puede estar, no sé, durmiendo en la cama o haciendo diferentes roles? Yo creo que ahí en ese momento, para nuestros asistentes, habla con ese gerente, habla con el gerente y tiene una conversación bien importante y dile, hay herramientas que te pueden gestionar a ti tu equipo de trabajo, tenemos Teams, tenemos Zoom y entender, yo creo que ahí debemos partir de nuestros gerentes, entender por qué está pasando y por qué creen que ese control que hoy tenían presencial, tienen que generarlo virtualmente. Entonces, yo creo que partiendo de una conversa genuina con nuestro gerente, entenderlo porque cree que no puede estar generando un control sobre el equipo de trabajo, te va a dar un panorama y una visión holística de lo que está ocurriendo con ese gerente, porque seguramente es el gerente, no sé, hay trabajando sobre un panorama totalmente diferente y es como gestionar ese cambio. Acá es súper importante, es gestionar el cambio sobre este gerente. Genial, muy interesante, mucho trabajo que hacer, Jennifer. Sí. Han hecho una pregunta referida al estudio que se ha llevado a cabo y esta me voy a permitir contestarla yo, porque en el chat nos preguntaban qué pruebas son las que se han utilizado. Hemos contestado que se ha utilizado el test de salud total de la Amiel, que está publicado en la Nota Técnica de Prevención 421 del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de España. Y hemos utilizado también el test de Goldberg, que está incluido como criterio de corte en el protocolo de vigilancia de salud psicológica del Instituto Vasco de Salud, de Osalan. Si miráis en internet podéis encontrar sin problema las fichas técnicas de ambos cuestionarios, pero en los últimos días, ¿no? O quizás yo diría que casi más en Colombia, no nos ha pasado en otros países, hemos visto a los técnicos muy preocupados acerca de la validez y fiabilidad de las pruebas, ¿no?, que se utilizan en riesgos psicosociales. Y, por supuesto, aprovecho esta ocasión para decir que Afor no elabora cuestionarios, con lo cual todos los estudios de investigación que nosotros llevamos a cabo se realizan, obviamente, con pruebas válidas y fiables. Pero estas dudas, ¿no?, y estos cuestionamientos me invitan también a una reflexión, y es que yo creo que uno de los problemas de la psicosociología laboral y que merma al final la visibilidad de los trabajos y de los proyectos que se llevan a cabo a nivel internacional es que nos esforzamos mucho en utilizar distintas unidades de medida, ¿no? Esto no sucede en otras áreas de la empresa, ¿no? Yo cito siempre el mejor ejemplo que conocemos todos de Best Place to Work, ¿no? Es decir, al final es un estándar a nivel internacional, todas las empresas contestan el mismo tipo de preguntas y esto permite hacer un ejercicio de benchmarking que muchas veces la dirección de las compañías, los empresarios, es el tipo de información que necesitan. Quizá estamos perdiendo la oportunidad por poner tanto el foco
en el cuestionario, que sin duda es una de las herramientas de investigación que podríamos utilizar, pero no la única, para darle valor a estos proyectos que estamos haciendo. En un mundo global, las herramientas de medición también lo serán, ¿no? Nosotros cuando nos planteábamos lanzar este estudio, fue lógicamente en una situación de COVID, ¿no? Y queríamos lanzarlo no solo en España, sino en el resto de países donde ya teníamos también operaciones. El resultado que hemos conseguido ha sido la participación de más de 4.000 personas y, lógicamente, pues este estudio que estamos realizando no es objeto de una publicación científica, ni pretendemos baremar estas pruebas en Colombia, pero sí, al final tenemos una muestra representativa, como decía Julia, que nos permite dar visibilidad a una realidad que está aconteciendo en Colombia y que están padeciendo los trabajadores en Colombia, antes ya de la crisis del COVID, quizás ahora acentuada, ¿no? Y la psicosociología tiene esta necesidad de hacerse ver, y las empresas tienen esta necesidad de gestionar estos riesgos, ¿no? Al final, esta visión global pues nos permite recoger buenas prácticas de todos los países. Yo creo que inaugurábamos el webinar felicitando, ¿no?, a vuestro Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud por la publicación de los lineamientos, pero me parece fascinante el trabajo que viene haciendo Chile con sus protocolos de vigilancia psicosocial desde hace ya varios años. El otro día tuvimos ocasión de compartirlos con ellos. Sabéis que en México entró en vigor en octubre la NOM 035, la norma oficial mexicana, que obliga a todas las compañías a realizar las evaluaciones de riesgos psicosociales. Ayer estuvimos con una empresa mexicana que ha creado una figura a nivel estratégico, el Mental Health Officer, que me parece, bueno, fantástico, ¿no? Fabuloso. Es decir, que al final el estrés es un problema de salud pública. Y este ejercicio de benchmarking se posiciona por encima casi del instrumento utilizado, sabiendo, por supuesto, que siempre acudimos a pruebas válidas y fiables, ¿no? Pero quería compartir con vosotros esta reflexión porque yo creo que muchas veces esto que pasa es que en seguridad y salud estamos muy enfocados en mirar qué sucede en nuestro entorno más cercano, ¿no? Y nos perdemos la oportunidad de aprender precisamente de otros que a lo mejor nos llevan algunos pasos, ¿no?, por delante. Y bueno, y sin duda lo que hagamos hay que hacerlo bien. Ponía aquí en el grupo que están de acuerdo con el planteamiento, pero que la legislación en riesgo psicosocial indica que las pruebas que se utilicen deben ser validadas en el país. Por supuesto, por supuesto. Es decir, este estudio que nosotros hemos hecho no viene a sustituir en ningún momento a la evaluación de riesgos psicosociales, que por supuesto debe de hacerse con la batería que hoy vosotros tenéis homologada, que es la Javeriana, y así es. Contaros también, por si alguno no lo sabéis, que en verano del año que viene, el verano del 2021, está prevista la publicación de la ISO 45003, que sabéis que será un estándar a nivel internacional y que nos dirá cómo realizar los estudios de diagnóstico psicosocial. Es muy probable, nosotros vamos a apoyar la constitución y creación de un instrumento internacional que tenga un baremo y que esté validado en todos los países, al menos de lengua hispana, y que nos permita hacer esa comparabilidad. Entonces, bueno, son herramientas complementarias, no vienen a sustituir ni siquiera el PAE del que ya hemos hablado, o sea, son herramientas de gestión. Por supuesto, las empresas tienen que hacer su evaluación de riesgos psicosociales con el instrumento que la legislación de cada país recoja. Julia, que te veo con ganas de quedar. Yo quisiera complementar lo que tú estás diciendo. Es muy satisfactorio ver también que dentro de la batería de riesgo psicosocial, yo como psicóloga especialista en seguridad y salud en el trabajo, dentro del marco de UNISALUD, está muy pendiente con todas sus empresas para realizar esos diagnósticos de riesgo psicosocial. Y esas condiciones intralaborales y esas condiciones extralaborales están incluidas en el resultado que se tuvo en el estudio global. Y es bien interesante ver que dentro del formulario, el cuestionario de estrés que tenemos para Colombia, pues los resultados coinciden con lo que generalmente
manifiestan o reportan los trabajadores en esos estudios. Algo que me parece importante es el hecho de que el PAE, claro, es una herramienta complementaria que permite en tiempo real tener ese resultado, porque de acuerdo a los estudios y según la resolución 2404, que nos indica que si tenemos unos factores de riesgo psicosocial en niveles alto y muy alto, debemos realizar esos estudios, devolverlo a monitorear después de haber realizado los procesos de intervención. Lo vamos a hacer anualmente o cada 2 años, si no lo tenemos como bajo o medio. Pero ¿qué nos permite el PAE? Pues es una medición con estas preguntas que ya hemos mencionado, del test de Goldberg y el test de salud total, en donde podemos obtener a través del PAE unos resultados inmediatos, donde la empresa puede estar informada de qué es lo que le duele a sus trabajadores, ¿cierto? En tiempos mensuales, trimestrales y como una continuidad, un monitoreo realmente permanente, como lo menciona la resolución 2646 de 2008. Muchas gracias, Julia. Sin duda, ese es uno de los valores diferenciales de herramientas de gestión que realizan una monitorización continua, ¿no? Al final, las evaluaciones no dejan de ser fotos puntuales en un momento determinado y el nivel de obsolescencia es altísimo y más aún en un contexto tan dinámico a nivel empresarial como en el que nos encontramos, ¿no? Tenemos muchos clientes del sector distribución que gestionan rotaciones del 200, 300% anual. Piensen ustedes en restauración, sector de hostelería. Realmente una evaluación de riesgos psicosociales con la batería oficial hecha en enero puede no representar en absoluto el malestar que pueden estar vivenciando sus trabajadores en junio, donde ha habido pues muchas incorporaciones, salidas de trabajadores, promociones internas, incluso a lo mejor un COVID, ¿no? Entonces, realmente tenemos que ir hacia instrumentos más ágiles que nos den información de manera más inmediata para al final lo que queremos, ¿no? Que es cuidar la salud de nuestros equipos. Yo quiero despedirme, daros las gracias a todas. La verdad es que ha sido un súper webinar, como prometía. Creo que el hecho de contar hoy aquí con 5 super mujeres lo hace más fácil todo, porque la verdad es que sois todas magníficas profesionales. Y nada, os pediría una reflexión a cada una frase que nos ayude a cerrar el evento. Muchísimas gracias. ¿Quién empieza? Pues tal vez si quieres arranco yo y es dejar esa reflexión que definitivamente invertir en seguridad es invertir en prevención, es invertir en el compromiso que tenemos como seres humanos en contribuir al bienestar de un mundo seguro, sano y con sostenible sobre todo, pero lo más importante tiene que ver también con productividad. Genial, muchísimas gracias. Venga, Mari Carmen. Bueno, yo básicamente, pues desde mi posición más de psicóloga, pues que las empresas no vienen hacia otro lado, que la importancia de cuidar toda la parte psicológica ya está más que puesta encima de la mesa, ya no es excusa. Si antes mirábamos un poquito de tapadillo, ya con toda esta crisis ya no podemos seguir mirando hacia otro lado. Y que una empresa a nivel emocional sana va a ser una empresa, como dice Adriana, con muchísima más productividad, con trabajadores motivados y con trabajadores sanos, y esto va a provocar pues que todo fluya muchísimo mejor a nivel preventivo y de intervención, por supuesto. Yo voy, entonces yo los invito desde la Gerencia de Recursos Humanos, de Talento Humano, como lo llamen, apuntarle a ese estratégico del manejo de las emociones. Hoy creo que hoy por hoy
ser estratégicamente claros en manejar las emociones a todo nivel, desde la gerencia general hasta el operario, es bien importante. Creo que hoy por hoy eso dentro de las estrategias de recursos humanos, de talento humano, estrategia puntual, manejar las emociones y que sea un programa claro, una estrategia con presupuesto, porque hoy por hoy el manejo de las emociones es súper importante. Pandemia, post-COVID y muy lejos, o sea, aquí esto es para siempre y es el manejo de las emociones. Yo los invito a todas las personas que manejan el área de recursos humanos, hagan este tipo de estrategias, el manejo de las emociones en nuestra gente, y vamos a tener a personas comprometidas, motivadas, con un rendimiento del 100% súper claro. Entonces los invito a eso, al manejo de las emociones con nuestra gente, desde la estrategia de gestión humana, y hay que llevarla a la gerencia general. Creo que esto es bien importante. Muy bien, gracias. Julia, te toca poner el broche de oro a este webinar. Lo cierras tú. Muchas gracias. Pues de verdad ha sido un periodo de tiempo, estas 2 horas maravillosas para compartir con las compañeras y especialmente con los teleasistentes. Aquí para cerrar tenemos unos pilares muy importantes, unos protagonistas valiosísimos dentro de este proceso. ¿Quiénes somos? 1, las gerencias, todos los directivos de una empresa, porque ese equipo líder es el que puede ir llevando a todos sus colaboradores hacia el éxito, con las mejores prácticas, con una inteligencia emocional, con nuevas propuestas de trabajo, pero que esas son construidas en equipo. Otra es la parte de seguridad y salud en el trabajo, como en esta época coge un auge impresionante en que tenemos que trabajar y dar cumplimiento a esos protocolos de bioseguridad, porque claro, las gerencias se pueden desgastar, todos sus directivos y todo, inclusive el gobierno nacional, en dar unos parámetros y que se queden escritos en unos manuales. Entonces, esto no puede ser. Debemos, los empresarios, dar la cabida a la capacitación, porque los hábitos no cambian. Cambiar la cultura de los colombianos y de todo ser humano, hábitos, es de lo más complejo. Entonces, ese trabajo en equipo, empresarios, trabajadores, todo el tema de seguridad y salud en el trabajo, tanto a nivel físico, de condiciones de trabajo y también de salud física y salud mental, pues es que todos vamos unidos porque somos seres biopsicosociales. De verdad, mil y mil gracias a todos por haber compartido con nosotros en este rato. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Desde España, con Colombia y con puntualidad suiza, porque hemos demorado 5 minutos, que luego no digan que no somos puntuales. Así que nada, muchas gracias a todos y nos vemos pronto en otro evento. Muchas gracias. Hasta luego, hasta ahora.